¿Qué tal? Muy buenas, queridos seguidores. Bienvenidos a Colmenero, el lugar donde las MMA se convierten en una forma de vida. Os dije que esta temporada, este segundo curso del canal de Colmenero, va a tener personajes súper interesantes, muy variados, para conocer desde todos los puntos de vista la mayor liga de MMA que existe en el planeta, es decir, UFC. Por eso voy a comenzar esta temporada. La acabé con Fabiano Busquets, prácticamente. Bueno, fue un término inicio. Y ahora ya continuamos con Juan Urbina, señor producer de UFC en español. ¿Cómo estamos, Juan? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el trabajo que tú haces. Gracias por dar tu plataforma a dar a conocer este hermoso deporte y por la forma tan profesional en la que presentas el deporte y con tanto conocimiento. Se nota tu pasión por todo esto de las MMA. Muchísimas gracias, Juan. La verdad que es un auténtico placer. Al final, yo siempre lo digo, que sin utilizar el término de una manera peyorativa, al final somos prácticamente hooligans que tenemos la suerte de poder transmitir los conocimientos o transmitir todas las sensaciones de el mejor deporte que existe en el planeta. Bueno, Juan, quiero que los aficionados españoles, aunque también me estoy expandiendo poquito a poco, ya voy empezando a tener mercado latino, pero especialmente son seguidores que vienen desde España, te conozcan un poquito más. Entonces, cuéntales quién es Juan Urbina y ahora iremos hablando de cómo acabaste trabajando en la producción de UFC. Claro. Bueno, nosotros hacemos toda la producción en vivo en español, doméstico, aquí en los Estados Unidos y en un par de países en Latinoamérica sale nuestra señal. Nuestro equipo, Víctor Dávila, Troy Santiago, Brandon Moreno, Marlon Chito Vera, Santiago Poncinibio, Alexa Grasso ha hecho un par de show con nosotros, Claudio Puelles también ha trabajado con nosotros. Nosotros montamos todo el show, agarramos la señal cuando hacen el walk-in, el famoso walk-in, cuando los peleadores van, eso es una señal universal. Y cuando termina de hablar, sea la decisión o sea la entrevista final, ya nosotros es nuestro propio show, nuestras propias promociones, hacemos todo lo que necesitemos para promover el deporte en nuestros países. Está adaptado a nuestro mercado. Y nuestra señal también sale en toda Latinoamérica y tienen Fox Sports y en México también sale, tienen sus propios comentaristas como ustedes en Eurosports en España. Pero toda la Tremendo. señal original la trabajamos nosotros. Muy bueno, Juan. Te iba a preguntar, ¿cómo acabas terminando tú en la UFC? ¿Qué formación tienes? ¿Por dónde pasas para acabar como señor producer de UFC? Bueno, siempre he tenido inclinación a la música, como puedes ver aquí atrás. Siempre me gradué de ingeniería en sonido en Venezuela. Comencé a trabajar en un canal de música que era como MTV, allá nacional, se llamaba Puma TV. Y con las cuestiones del país, todo el problema que hubo con Chávez, renunció, todo esto, sabes que muchísimos venezolanos salimos de Venezuela a hacer lo que podíamos fuera, ¿no? Y yo siempre fui muy fanático de la UFC. Creo que una de las primeras peleas que recuerdo haber visto en vivo fue cuando Frank Shamrock le quitó el título a Tito Ortiz, allá en aquella época. Desde esa época, enamorado del deporte, ¿no? Mi casa era como UFC Central. Mis amigos me llamaban, hey, ¿quién pelea esta semana? ¿Cuándo hay pelea? Cuando nos reuníamos en un bar, entre todos comprábamos el pay-per-view y trabajar para la UFC, para mí siempre era como un sueño de, muy grande, como para que se hiciera realidad. Pero como uno siempre está insistiendo, yo llegaba a la casa y veía las ruedas de prensa, veía las sesiones de preguntas y respuestas con Dana White, y en una de esas preguntas de sesiones, de preguntas y respuestas, alguien le preguntó a Dana, hey, yo quiero trabajar para la UFC, y Dana dijo el website para donde había que inmediatamente le puse pausa al video, fui, adapté mi currículum y lo envié, pero lo dejé porque para mí era como un sueño muy grande, pero como a los 3 meses tenía una llamada en el teléfono venía manejando. Tuve que aparcarme a un lado, esperar, calmarme, porque no escuché nada. Cuando dijeron, te llamamos de la UFC, todos los pensamientos empezaron a revolotear. Yo vivía en esa época en Florida. Y bueno, para hacerte el cuento no muy largo, me llamaron, me hicieron una entrevista, volé a Las Vegas y al final me ofrecieron el puesto y me terminé mudando con mi esposa aquí a Las Vegas. Y desde el 2009 estoy trabajando con la UFC. Empecé como editor porque en Venezuela empecé haciendo, grabando y toda esa parte de audio en el canal de televisión, pero aprendí a editar y empecé en la UFC como editor, pero bueno, he pasado por varias posiciones. Y recuerdo que un par de años que ya tenía trabajando ahí hubo algunos cambios
en la compañía y me dijeron que si podía ser productor de lo que se llama stage producer, que es sentarte al lado del octágono. Entonces estuve unos años viajando por todo el mundo con todos los eventos de la UFC, sentado ahí al lado del octágono con Víctor y con Troy Santiago. Y bueno, te imaginarás, yo creo que para mí era como los peleadores que son fanáticos de la UFC y terminan en The Ultimate Fighter. La impresión de ver las luces, todo lo que yo veía en televisión, todo lo que me gustaba estar en ese momento y ser parte del equipo que hacía el show para todo el mundo. Pues para mí era como, todavía me cuesta acostumbrarme. Esa es una de las partes más difíciles del trabajo, ¿no? Separar al fanático del empleado. Eso sí había pasado y la verdad que es impresionante. Yo ya había ido a la UFC de Londres como espectador, como aficionado, y en el primer evento, en el que hicieron en marzo, fui como periodista al Octagon Side pegado y es una locura. O sea, es ver todo desde cerca, como dices tú, el montaje, increíble. la producción, es brutal. Es brutal. Bueno, Juan, una anécdota que te voy a contar cortita. El primer evento que hice al lado del octágono fue la pelea estelar, fue Diego Sánchez contra Martin Kampmann. Y recuerdo que había unas gotas de sangre en mi laptop, en los papeles que teníamos de producción, en mi traje, porque es así de real. Tú que has estado ahí puedes hablar de la energía que se siente en ese momento, ¿no? Sí, sí, te salta el sudor, la sangre, te salta absolutamente todo. Juan, decías que has pasado por varias etapas por la UFC. ¿Qué etapas han sido esas? ¿Qué trabajos has ido haciendo desde que entras como editor? Siempre como editor, pero en distintas posiciones. Es decir, estuve trabajando como editor haciendo la parte de Evergreen, limpiando los shows para hacer, porque cuando nosotros hacemos todo el show, lo limpiamos para hacer lo que se llama el repurposing, que es que lo pueden usar en el futuro. Quitamos todas las promociones, básicamente lo limpiamos. Entonces estuve unos meses trabajando en eso y después las movidas que me invitaron me pidieron que se podía trabajar como stage manager ahí al lado del octágono y eso me tocó aprender de esa parte de producción en ese momento, ¿no? Seguir lo que es un formato del show porque cada segundo que tú ves está programado. Todo, lo único que no está programado ahí es desde que sale el peleador hasta que lo entrevistan. Todo eso es lo que pasa en el momento, pero todo lo demás siempre está. Y como es un deporte, la naturaleza del deporte se presta a que haya muchos cambios. Entonces, cuando estás haciendo un show en vivo, hay cambios en el momento y tienes que reaccionar. Por eso es una profesión que me llegó, me cayó en las piernas y me fascina hacer televisión en vivo, siempre en la misma rutina. Perdón, pero para contestarte la pregunta que me desvié, es stage manager, estar sentado ahí al lado del octágono y empezar a aprender. Luego empecé a producir la parte de SAP, el audio alternativo que solía existir antes de toda esta era digital, que también era digital, ¿no? Pero era el SAP, la gente podía escoger el canal de audio. Hacíamos eso en los shows que salían en inglés, podías escoger el audio alternativo. Entonces empecé poco a poco a producir esa parte y luego ya me tocó sentarme en el control room y, bueno, aprender muchísimo. Esto ha sido como una escuela para mí. Es espectacular, la verdad que siento hasta envidia sana y mira que yo estoy muy cerca del deporte desde mi profesión, pero es que eso suena a estar desde muy, 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 muy dentro. Es precioso, la verdad que es la caña. Te iba a preguntar también, sí, no, dime. Que no, por supuesto, no soy yo solo aprendiendo, ¿no? He tenido muy buenos maestros, he tenido el equipo que trabaja dentro de la UFC, como puedes ver, como pasó este fin de semana pasado con el UFC 279, cambios de última hora, 24 horas antes, wow. Todo el equipo de producción está listo para hacer el show en 24 horas como si fuera un show totalmente nuevo, con promociones distintas, sacando todo lo que ustedes ven en las redes sociales y parte del trabajo que hacen ustedes también como periodista presentando esto. Entonces, el equipo y los maestros que me ha tocado tener han sido de primera. Hablando del equipo, Juan, ¿cuántos podéis ser aproximadamente en la producción, bueno, en todos los pasos que hay que tener para producir el evento en español? Porque imagino además que se trabaja de forma paralela, ¿no? El UFC y el UFC español, son como dos marcas, ¿o no? Correcto, no, es la misma señal. De hecho, estamos todos comunicándonos porque el show principal en inglés, cuando salen las peleas, lo que tú ves desde los walk-ins hasta la entrevista después de la pelea, todo eso es una misma señal para todo el mundo. Luego ya sale la parte nuestra en español cuando estamos en cámara, dependiendo de lo que queramos promover o siguiendo lo que dicte la compañía que tenemos que promocionar. Es difícil decir cuánta gente trabaja porque desde la producción en la arena son cientos de personas. La parte de producción
del show, los que recibimos la señal, está la parte en español, está la parte en inglés. Son dos equipos haciendo lo mismo, pero dos equipos separados, si se quiere, aunque estamos en constante comunicación. Pero en la parte de español puede ser fácilmente 20 personas trabajando en un evento. La parte de inglés puede ser el doble de eso solamente en esta parte que te estoy hablando, porque ahí tenemos gente que hace el show después de el UFC Live, el show que hacen en inglés después Sí. del evento, y todo eso son como capas. Está el show en vivo, está el show que viene después, porque hay entrevistas que hacen aquí que utilizan en el show que viene después. Es como una maraña, lo que llamamos nosotros una maraña bien organizada. Ahora que estabas hablando de tantas personas y la complejidad que tiene un evento, te voy a preguntar dos cosas. La primera, nosotros, a mí me ha tocado ya narrar unos cuantos eventos de UFC en Eurosport. Y es verdad que siempre vemos que es como un reloj suizo, siempre digo yo, que está programado unos horarios que se cumplen siempre. Es decir, si una pelea termina, quitando que sea la última, que eso sí que te acelera el final del evento, pero si una pelea termina pues a los 30 segundos con un KO, se tiene que rellenar ese tiempo hablando entre los comentaristas y el narrador y vamos hablando un poquito de la siguiente pelea o de lo que es la UFC o de las MMA, pero es verdad que jamás te va a empezar antes de lo que tenga que empezar. Tiene que ser la hora que está estipulada. Con eso hay mucha rigidez, ¿no? Sí, sobre todo porque el show siempre está dividido en dos partes, peleas preliminares y peleas estelares. Y usualmente las peleas preliminares salen en un canal distinto al que salen las peleas estelares. En algunos casos, internacional, hay muchos países que toman la señal solamente de la cartelera estelar y no de las preliminares. Entonces, no podemos nosotros mandar una señal donde ya esté la primera pelea en el primer asalto cuando caiga a las 9 de la noche, si la cartelera empieza a las 9 de la noche, porque es muy difícil comenzar un show de esa forma. Entonces, siempre los tiempos más rígidos son cuando empiezan las peleas preliminares y cuando empiezan las peleas estelares. Por supuesto, entre pelea también no tienes la palabra que usaste tú, rellenar. Suena como rellenar como si estuvieras improvisado, pero hay plan A, plan B, plan C, dependiendo de lo que esté pasando entre pelea y pelea, porque si tienes 4 finalizaciones en el primer asalto, vas a tener que llenar 1 hora y 30 minutos. Entonces tienes que separar las peleas y tienes que hacer que no sea aburrido para la gente que lo está viendo, manteniendo la información y esa es una de las bendiciones que tenemos nosotros, que tenemos a peleadores activos. Hemos tenido a Chito cortando peso 2 semanas antes, haciendo show con nosotros 2 semanas antes de su pelea. Y hemos tenido a peleadores que una semana después de haber peleado y haber ganado están con nosotros. Entonces nos da tiempo de hacer un poquito un repaso de la pelea, cómo se sintieron, tenerlos ahí en vivo y esa es la parte más bonita del trabajo de nosotros. Es increíble, la verdad, porque es muy complicado rellenar, como dices, en caso de que acaben todas en el primer asalto. Es decir, ¿vosotros tenéis muchas imágenes preparadas y muchos contenidos para ir tirando por un lado o por otro? ¿O improvisáis, oye, Chito, vamos a hablar un poquito de tu pelea ya que te tenemos aquí y vas a pelear en 2 semanas? ¿O está todo súper estudiado y organizado? Es un juego entre las dos cosas. La palabra improvisación es un poquito riesgosa. Tú no quieres improvisar cuando estás haciendo televisión en vivo porque si algo sale mal, algo sale mal. Improvisas porque nosotros, con el talento que tenemos, Víctor Dávila, por ejemplo, Víctor Dávila, nuestro play otro de Santiago, Víctor ha entrenado peleadores activos, ha estado en la esquina de Jair Rodríguez, ha estado en la esquina de Kelvin Gastelum. Entonces, si tú tienes algo preparado o quieres hablar de este tema, les puedes soltar lo que dicen, soltar la bola a ellos y pueden hablar 20 minutos, media hora, 1 hora de un tema. Claro, 2 personas hablando en televisión se puede volver un poquito aburrido. Entonces ahí llega el trabajo de nosotros de amenizar lo que están hablando y presentarlo de forma que todo el mundo se pueda entender. Pero la confianza que tenemos que tener en todo el equipo que está trabajando, produciendo esto y armando este show es base. Es base, es súper importante. La confianza del nivel de todas las personas que tenemos trabajando en el equipo. Para mí es un honor trabajar con la gente que trabaja, te lo dejo así. ¿Tenéis una amistad o al menos por lo menos un trato muy cerrado entre el propio equipo FC español, incluyendo a Poncinibio, a Dávila, a Troy Santiago y demás? ¿Sois como una piña? Sí, porque inclusive después de tener tantos años trabajando aquí, siempre hay cosas que queremos mejorar.
tenemos constante comunicación si hay algo en un evento que estamos haciendo, algo que se puede mejorar para el próximo o algo que salió excelente. Hey, vamos a seguir haciendo esto. Okay, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo fue que esto salió tan bien? Hagamos lo mismo. Vamos a ir hacia atrás. ¿Qué fue lo que nos llevó a este punto? Y yo también producía un show llamado, no sé si lo has visto allá, se llama UFC Ahora y en inglés se llamaba UFC Now. Ahí tenía constante comunicación con el talento también. En el de inglés estaba Kenny Florian, hicimos capítulos con Daniel Cormier, Michael Bisping era un regular también. Y una anécdota, por ejemplo, cuando Michael Bisping peleó por el título con 2 semanas de anticipación, él estaba programado hasta a entrar en el show. Cuando anunciaron que él iba a pelear contra Rojo, en corto aviso por el título, me tocó enviarle un texto porque texto y la comunicación es básica cuando estás trabajando con ellos como talento para producir estos shows, pero siempre, siempre es constante comunicación, entonces sí tienes relaciones estrechas con estos peleadores y con el Súper talento. interesante. Súper interesante. Voy a profundizar un poco en tu trabajo. Yo sé que es muy complicado cuando se habla de horarios y televisión, pero ¿tienes unos ciertos horarios, una cierta organización diaria? Sí, sí. Por ejemplo, hay ensayos. Tienes que hacer ensayos con talento, ensayos de producción. Hay en los días antes, como puedes imaginarte, las producciones comienzan a trabajarse a veces 2 semanas antes, lo que llamamos preproducción, porque todos son videos que tenemos que preparar, contenido que tenemos que alistar para que esté todo a mano cuando nos toque hacer el show en vivo. Entonces hay ciertas horas antes que tienes que presentarte antes de que empiece un show. Son días largos porque una transmisión regular del UFC dura 6 o 7 horas. Pero el deporte es tan interesante que a veces estás sentado y dices, ¿cómo pasaron 7 horas y se sintieron como 2 horas nada más? Y lo de librar, lo de parar de vez en cuando, eso ¿cómo lo llevas? ¿Cuándo libras? ¿Un lunes, un martes, un miércoles? ¿Se libra Ah, cuando no hay evento? no, cuando no hay evento, libras, por supuesto, pero sí tienes tus días de descanso entre semana. Yo creo que es muy difícil mantener el ritmo, un ritmo de producción sin tener tu día o tus 2 días de descanso entre semana, porque inclusive a veces estando de vacaciones, hay veces que tienes que contestar un email o tienes que contestar algo porque esto es como un organismo que está vivo. Pero sí tienes que tener tiempo para ti, tienes que tener tiempo porque la parte mental, el descanso y el estar preparado y con energía todas las semanas para arrancar a hacer un show nuevo es fundamental, es fundamental, porque esto te puede caer encima rápido y te puede atrapar el trabajo y puede que llegue a ser aburrido. Puede que llegue a ser aburrido si tienes que hacer lo mismo y Sí. si no estás tú adelante de todas las responsabilidades que tienes. Pero sí, hay días de descanso, por supuesto. Lo que seguro que sois unos privilegiados, ¿no? Porque os soléis enterar de los combates que va a haber o de lo que se está tramando, cerrando, imagino antes que todo el mundo, porque tendréis que ir preparando el contenido. ¿Con cuánto tiempo a lo mejor te puedes ir enterando de una gran pelea o de un gran evento que otras personas no tienen acceso a ello? Dependiendo del evento, dependiendo de si es un pago por evento, si es un Fight Night, y dependiendo también de el departamento en el que estés y los niveles de comunicación donde hay, porque lo que Dana llama el War Room, el cuarto de guerra, ahí es que deciden todo lo que se va a hacer, quién va a pelear contra quién, y luego empieza a caer como una cascada a las cabecillas de los departamentos y luego enterándose cada uno para mantener la información lo más cerrada posible. Uh-huh. En el War Room, si no me equivoco, ahí están Dana White y los dos matchmakers, que son los que van diciendo, a ver, ponemos este con este, ahora este con este, ¿no? Correcto, correcto. No, no sé si viste el revuelo que hubo porque Dana dio una entrevista desde el War Room y Y se había en un filtró. pizarrón escrito posibles combates y bueno, la gente comenzó a especular muchísimo a partir de eso, ¿no? Sí, sí, muy bueno. Bueno, hablando de Dana White, hay un... Siempre todo lo quiero decir desde, o sea, hasta donde tú quieras contar, pero se habla mucho de Dana White y de lo mal, que yo hay muchas veces que no lo entiendo porque yo sé que no está nada mal pagado, de lo mal que paga a los peleadores en ocasiones, sin tener que meterte en tema dinero, solo de un modo general. Se puede vivir de ello siendo productor de UFC, siendo editor de UFC. A lo que es el empleado base, ¿se le paga bien en UFC? Es un trabajo como cualquier otro y cualquier trabajo tiene
distintos niveles, distintas posiciones y distintas condiciones, pero esos son temas, sobre todo para nosotros, para los empleados. No tenemos la libertad de hablar de esos temas. No, Me son un parece, poco tabú y sí, inclusive ellos, los mismos peleadores, hablando de estos temas, hay veces que son líneas que no quieres cruzar. vale, me parece totalmente lógico. Así que vamos a continuar hablando de lo que es el trabajo desde dentro. ¿Tú a quién tienes por encima? ¿Cuál es tu comunicación fluida hacia arriba? ¿Cuáles son tus jefes? A mi jefe directo del departamento en español, estamos en constante comunicación. Es uno de las personas que me ha enseñado esta parte de producción porque trabajo en otras industrias y llego y trajo todo su conocimiento para acá y es una de las personas de las que más he aprendido y el desarrollo, uno de los desarrollos más rápidos que he hecho. Luego está otro jefe a partir de eso y es un organigrama que hay dentro de la UFC. Como todo, pues cuando tienes varios departamentos y todo tiene que trabajar como una máquina unida para sacar un solo producto final y presentarlo de la mejor forma posible, hay niveles de organización que funcionan como en cualquier otra compañía grande. Pues. ¿Trabajáis allí en las oficinas generales, en el cuartel general, o tenéis vosotros vuestro propio espacio? La parte de español es interesante porque teníamos una oficina en California. Solíamos hacerlo todo desde un estudio ahí, pero cuando comenzó el PI y abrieron el UFC Apex, donde está el octágono, entonces trajeron todas las oficinas para acá, para Las Vegas. Y sí, mi oficina está ahí dentro de las instalaciones principales de la UFC. Bueno, interesante, seguro que tiene que ser espectacular. A ver si dentro de poquito me puedo dejar caer por allí, por Las Vegas, y conozco eso de cerca, porque la verdad que tengo Será un muchísimas gustazo, por ganas. supuesto. Por Tengo muchas supuesto. ganas. Juan, cuéntanos aquella situación o esa situación últimamente o hace ya tiempo en la que entrasteis en crisis o en pánico, en la que algo falló, aunque yo sé que la UFC no suele fallar nada, es un reloj, es una producción magnífica, yo lo veo por la señal que nos mandáis, porque llevo muchísimos años viendo la UFC, pero ¿has tenido alguna situación que digas, esto es una auténtica crisis, hay que sacarlo adelante como podamos? Siempre cuando hay cambios de última hora, es un poquito estresante. Eh, para muestras un botón lo que pasó con el UFC 279, pero la máquina está tan engrasada y funciona tan bien que todos sabemos qué papel nos toca y a veces sabemos mucho de algo específico y se junta un poquito en esta parte con lo que hace la próxima persona y esa persona lo que hace la próxima y todo eso termina funcionando y aunque sea un nivel de estrés un poco grande, es algo personalmente que yo disfruto, porque, como te digo otra vez, nadie puede hacer esto solo y el equipo con el que trabajamos es esencial. Brutal. ¿Relación con Dana White o con los Matchmaker o con Hunter Campbell has llegado a tener o ha sido muy pasajera de pues, tener que coincidir en algún momento? Usualmente nos vemos, nos cruzamos en la oficina, en el PI o en el UFC Apex. Inicialmente, cuando yo comencé, que las oficinas estaban en otra locación, cuando era un poco más pequeño, porque yo tengo más de 12 años ya con la UFC. Entrenaba en el gimnasio en la mañana y Dana entrenaba ahí en la mañana también. Y muchas de las personas que tú ves en televisión, como antes Joe Silva también, como era un poco más pequeña la compañía, pues nos cruzábamos más frecuentemente que ahorita. ¿Ser empleado de la UFC te da algún tipo de privilegio en el sentido de tener disponibilidad para gimnasio, de poder utilizar algunas instalaciones pues, que otra gente no puede acceder? ¿Algún tipo así de privilegio, digámoslo así? Sí, usualmente puedes utilizar, sobre todo antes cuando estaba la oficina en la otra locación, nosotros utilizamos el gimnasio ahí, el PI, tenemos acceso al Performance Institute. Y sí, tienes muchos, lo que llaman aquí perks por trabajar para la UFC. Muy bien, muy bien. Cuéntanos rápidamente cuál es el flow working, cuál es el proceso de trabajo para cada evento que tenéis que hacer vosotros. O el que tú conozcas, porque igual hay tantos campos que imagino que no conocerás todos, pero ¿cuál es el proceso de organización de un evento UFC? Tú que lo vives desde dentro. Ok, para hacerlo un poco corto, porque si nos ponemos con los detalles, pasaremos aquí semanas, ¿no? Eh, Recibimos la cartelera. ¿Cuál va a ser la cartelera completa? Tenemos para la parte de español, ¿cuáles peleadores nos interesa a nuestro mercado? Hay
peleadores, por supuesto, que están promoviendo principalmente las peleas estelares, las peleas coestelares, y después de eso, ya nosotros adaptamos el show a nuestros mercados. Hacemos el formato del que te hablé, donde cada segundo está dispuesto, está programado, perdón. Comunicación con el talento, reuniones antes de eso, gráficos. Si vamos a hablar de un peleador, buscamos estadísticas para hacer gráficos que salgan en pantalla. Hacemos nosotros nuestras piezas, que usualmente las ves también en digital. Digital es una pieza súper importante también para la UFC. Y sé que has escrito entrevistaste a Juanma Ibarra. Sí, y él escribe hace Sí. muy buen trabajo también como escritor para la UFC. Entonces, todo eso se combina. La parte de digital es esencial también porque comenzamos a promover no solo el show, sino a los peleadores, algunos peleadores que queremos destacar para nuestro mercado. Y eso se mezcla con nuestro show y con nuestra preparación. Reuniones con el talento, como te dije, reuniones con nuestro equipo directo y la preparación ese día, porque minutos antes de ir al aire todavía estamos preparando, todavía estamos ajustando, todavía estamos ensayando y haciendo cambios de última hora cuando pasa, como la semana pasada. De hecho, una vez, no me acuerdo quiénes eran los peleadores ahorita, pero uno de los cambios más tardíos que hemos tenido, la esquina azul caminó y estaba esperando en el octágono y la esquina roja no pudo salir. No salió, algo pasó, no le dieron sabes que los médicos, el departamento médico de las comisiones atléticas están muy pendientes de la salud de los peleadores. Y si ellos no ven que el peleador está dispuesto, no lo dejan salir para proteger su salud. Y no pudo salir el peleador, algo pasó y tuvimos que adaptar el show en ese momento en vivo, porque hey, no va a salir la esquina, tiene gente hablándote en el oído, ¿por qué no va a salir? Entonces empiezas a investigar y ahí es cuando viene la parte de comunicación de otros departamentos. Hey, no salió por esto, preparamos gráficos, todo ahí en vivo. Entonces, aunque es el mismo evento todas las semanas, casi siempre hay cosas que pasan por primera vez. Increíble. La verdad que suena estresante, ¿eh? Suena muy intenso, muy divertido, pero muy estresante tener que, Si no, que ajustar todo ahí. No te voy a negar que los primeros meses cuando comencé en esta posición era bien estresante, bien estresante. Mi esposa decía que yo llegaba en la noche y comenzaba a contar dormido, contaba 10, 9, 8, llamando videos porque sí era estresante hasta que te acostumbras al trabajo y al flow del proceso completo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me está Oye, encantando una la pregunta, charla, ¿eh? Curiosidad mía, ¿cómo Sí. empezaste tú? ¿Cómo llegaste allá en España a estar? ¿Cómo conociste las MMA? Pues mira, yo las MMA es un proceso de transición. Yo lo primero que conocí fue cuando era más pequeño, hoy en día tengo 30 años, pues cuando tendría a lo mejor 12 años o así. Recuerdo que en Eurosport hace muchos años, que estaba en abierto, ahora es una televisión de pago, antes lo daban en abierto, empecé viendo el K1 mítico entre los grandes del momento como Semisil, como Remy Boyansky, Ernesto Just, y ya me empezó a picar mucho el gusanillo. Yo me apunté a kickboxing y el proceso natural fui poco a poco conociendo las MMA, que aquí en España tardaron mucho en llegar porque no había acceso, no se daba en televisión, no lo había en ningún lado, pues lo tenías que cazar por YouTube prácticamente o pues algún link que encontraras por ahí, pero era muy complicado. Aquí apenas se llevaba las MMA, han tardado mucho en explotar, en ir evolucionando, pero yo seguirlas las sigo a lo mejor desde hace 10, 15 años. Pero claro, era muy complicado porque había muy poquito. Y a raíz de ahí, del kickboxing pasé a entrenarlas. Las entreno actualmente muy poquito, a un nivel muy amateur, pero me encantaron. Y desde que las conocí, a mí me encantaba el fútbol. De siempre quería ser periodista deportivo enfocado en fútbol, pero cuando conocí las MMA dije, ya tengo el deporte. Sí, el deporte atrapa. ¿No? Sí, Y te pregunto porque he estado viendo tu contenido desde que me hiciste esta invitación, que te agradezco muchísimo. un He estado placer. viendo tu contenido y la forma en la que hablas, la forma en la que te expresas como periodista y el conocimiento y la pasión que tienes del deporte no es fácil de conseguir en periodistas. Por eso te pregunto porque son muy Muchas pocas gracias, las hombre. personas que puedes conseguir que lo presentan como lo presentas tú. Y es bueno para el deporte. Pues te lo agradezco un montón. La verdad que es uno de los objetivos, aparte de disfrutar el camino, que es lo que más me gusta, porque ya te digo que soy más hooligan que periodista incluso, es intentar expandir el deporte en España, que va a muy buen ritmo, que vamos muy bien, pero que hasta hace muy poco también faltaban comunicadores, faltaba gente que le apasionara el deporte y que lo quisiera transmitir, porque al final somos el nexo que hay entre el aficionado casual, el aficionado hardcore y el deporte. Si no hay alguien que lo pueda transmitir, eso no, es que no llega.
Y ahora pues Eurosport Correcto. ha apostado muchísimo y tienen los derechos para 5 años y yo creo que va a ser el momento cumbre de España. No, y Esperemos. hay mucha sed de contenido. Uno de los programas que yo produzco también, desde el primero que salió, es UFC Orígenes. Hay algunos episodios montados en YouTube. De hecho, hace un par de meses nos ganamos un Teli de oro por el episodio de Orígenes de Jair Rodríguez, donde contamos la historia, y eso es otro aspecto distinto al de televisión en vivo, que es producir, que es investigar a estos peleadores, sentarte a hablar con ellos, conseguir que ellos, que para mí es un logro increíble cuando estos peleadores abren su vida y te cuentan las cosas que jamás creíste que un ser humano Buenísimo pudiera ese pasar para contenido. llegar. Yo, Impresionante esta parte. el de Chito Vera es buenísimo, por ejemplo. Sí, sí, ese lo hicimos en su casa con Chito también. Ese es buenísimo, ese es Y buenísimo. conocer, y a veces te enteras que yo no sabía que a Chito, el papá le había dicho, escucha, no te puedo seguir ayudando, sino hasta cierta fecha, no me acuerdo si era noviembre o diciembre. Si no ha pasado nada con tu carrera hasta esta fecha, no creo que te pueda seguir ayudando, y ya tienes que abandonar ese sueño y conseguir un trabajo. Y una semana antes, algo así, o 2 semanas antes, los llamaron de la UFC a Tremendo. Chito para que participara. Entonces, esos cuentos todavía, con que conozcas al peleador y hables con ellos, entrevistándolo, y tú debes saber de esto, a veces te enteras de cosas que no sabías y le ganas mucho más respeto no solo al deporte, sino a ellos mismos como A la atletas. persona. Totalmente de acuerdo. Bueno, Juan Urbina, lo vamos a dejar aquí porque no te quiero quitar más tiempo. Me ha parecido una charla súper interesante. Sí que es verdad que me ha faltado por preguntarte, igual que me pasó con Fabiano Busqué, con el traductor, anécdotas directamente con los peleadores, que nos contaras un poquito más de alguna cosa, pero es tan sencillo como dejarlo para una parte 2 más adelante. Te volveré a coger, te volveré a pedir unos minutitos y Con charlamos muchísimo más gusto. sobre anécdotas peleadores, que hay muchísimo más que hablar de tu trabajo. Juan Urbina, muchísimas gracias por estar aquí en el canal. Es un placer y de verdad te digo que me parece de las charlas más interesantes que he tenido. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, y otra vez muchísimas gracias por ayudar a este hermoso deporte y por presentarlo de la manera que lo haces, y por todo el contenido que creas en tu canal de YouTube y en tu Instagram, en tu cuenta de Instagram. Pues muchísimas gracias, Juan Urbina, señor producer de UFC en Español. Chicos, si os ha gustado esta entrevista, dejadnos un like, suscribiros al canal A Colmenero, compartid con vuestros amigos y, si hace falta, con vuestros enemigos. Hasta la próxima.